Hola amigos, bueno, seguimos en el cementerio de la Almudena y hoy os traemos algo bastante triste. ¿Vale? Este es el lugar donde fueron fusiladas las 13 rosas. No sé si las conoceréis. Es el nombre que se le da a un grupo de 13 chicas, que la mitad de ellas eran miembros de la Juventudes Socialistas Unificadas, que fueron fusiladas aquí el 5 de agosto del 39, durante la dictadura franquista. Había acabado la guerra civil hace 4 meses, pero bueno, ellas tenían todas entre 18 y 29 años. Bueno, para que quede os voy a decir sus nombres, ¿vale? Eran Carmen Barrero Aguado, Martina Barroso García, Blanca Brisac Vázquez, Pilar Bueno Ibáñez, Julia Conesa, Adelina García Casillas, Elena Gil Olaya, Virtudes González García, Ana López Gallego, Joaquina López Lafite, Dionisia Manzanero Salas, Victoria Muñoz García y Luisa Rodríguez de la Fuente. También esto, cuando pasó, también habían fusilado a 50 hombres. Y bueno, de todas maneras, de hecho, en las tapias de aquí de este cementerio se fusilaron, bueno, 3.000 personas o más. Aquí siempre hay... Este es un tema un poco delicado de tocar, porque según unos son 3.000, según unos son 6.000. La guerra es lo que tiene. Os voy a enseñar aquí las placas que hay. Que mi nombre no se borre de la historia. Eso fue, se supone, algo que dijo una de las chicas antes de que las fusilara. El recuerdo de las 13 rosas, militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas, el Partido Socialista de Andalucía, Jerez y el Partido Socialista de Madrid. Esta es una de las placas que hay. Aquí hay otra placa. A ver si os va a acercar. Julia Conesa fue la que dijo lo de que mi nombre no se borre de la historia. Además hay un documental que lo podéis ver en YouTube que se llama eso, que mi nombre no se borre de la historia. Hay también una película con Pilar Gómez de Ayala. Aquí veis, en el 70 aniversario mira, tenéis aquí los nombres de todas. Aquí os dejo para que podáis leer la placa. Esta creo que fue la primera placa que pusieron en agosto del 88. Las jóvenes llamadas las 13 rosas dieron aquí su vida por la libertad y la democracia el día 5 de agosto de 1939. El pueblo de Madrid recuerda su sacrificio. Y luego aquí hay otra plaquita, también con los nombres de las chicas. A ver. Bueno, no sé si veis algo. 13 mujeres, 3 de ellas nacidas en España y las otras 10 de otros tantos países de América Latina, reunidas en Madrid con ocasión de celebrarse el encuentro hispanoamericano de consumidores, depositaron el 17 de mayo en este mismo lugar 13 rosas en señal de recuerdo y homenaje a todos los nombres. Bueno, como veis está lleno de placas. A ver si os lo puedo enseñar entero. Ya os digo que este es un tema muy delicado, porque sabéis que todo lo que tiene que ver con la guerra, con Franco, con la dictadura, se utiliza de manera muy partidista. Yo tampoco sé exactamente, no os voy a poder contar. Sé que hubo un atentado y en las redadas que se hicieron con ese atentado, pues cogieron casi a 300 personas y las 300 las asesinaron. Estas han quedado en la historia por ser mujeres, por ser jóvenes y un poco pues como símbolo de la barbarie de esa época. Pero vamos, no vamos a entrar en discusiones políticas, por favor. Vamos a rendir homenaje a las personas que han muerto, sean de las ideas políticas que sean o de como sea. El caso es que siempre un asesinato es un asesinato y nunca está bien. De hecho, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar para enseñaros este monumento. Ahora mismo está en obras, creo que por 2 razones. Primero, porque están haciendo un monumento a todas las víctimas de todos los fusilamientos. Sabéis que aquí había como a 2 kilómetros de aquí estaba la prisión de Ventas y aquí los traían a los presos para fusilarlos. Aquí en esta, a ver si os puedo enseñar la tapia, porque esta es la tapia original. Pero ahora ya os digo que está todo de... mira, por aquí hay un huequito. Bueno, pues esta es la tapia original que los traían para fusilarlos. Además, hace poco se ha encontrado un osario que yo creo que todavía no han empezado a ver. Voy a intentar enseñaros lo que pone ahí, si es que se ve algo. Estos restos de la antigua tapia del cementerio del Este fueron utilizados como paredón
para consumar los fusilamientos cometidos en Madrid por la represión franquista entre 1939 y 1940, creo que pone, sobre más de 3.000 luchadores y luchadoras por la libertad y la democracia. Fueron sometidos a consejos de guerra y juicios sumarísimos, sin derechos, garantía alguna, ni posibilidad de defensa. Los traían aquí a la tapia y aquí acababan. Ahora aquí vamos a aprovechar, espera, voy a intentar sacar la mano a ver si os lo puedo enseñar. Dame un segundito, por favor, a ver si puedo. Aquí. No sé si lo veis ahí, están haciendo el monumento nuevo. ¿Veis ahí que están los nombres escritos? Ahí. Les están haciendo aquí un monumento grande, pero ahora claro, está todavía en construcción y no se puede ver. Yo la última vez que vine como hace 1 año y medio, una cosa así, y esto no estaba aquí, vamos, estaba abierto, no estaba la valla, perdonad. Pues aquí lo veis, esta es una parte muy triste de la historia de España, pero que pertenece a la historia de España y no hay que olvidarla. Como diría el sabio, los que no conocen la historia están condenados a repetirla. Pues como veis aquí está el monumento a las 13 rosas, al lado de la tapia. Bueno, esto es un poco, que veáis un poco las vistas del cementerio. Estamos en una esquina, ahora tengo que ir justo a la otra punta del cementerio, lo que significa andar un mogollón y perderme, porque yo me voy a perder seguro, porque tengo menos orientación. Bueno, de hecho os voy a... Bueno, a ver, no sé cómo lo voy a hacer, es que me da cosa ponerme encima de una tumba. Pero bueno, para que veáis un poco, para que os hagáis una idea si venís un poco dónde está esto. A ver, voy a poner el suelo porque es que me da... No quiero ponerlo en una tumba. A ver, este es el plano, este es el portón principal, la capilla. Aquí os hemos enseñado a Fausto, ¿vale? Lola Flores está aquí. Ahora nosotros estamos aquí, ¿vale? Esta es la puerta de O'Donnell, pórtico de O'Donnell. Entonces aquí, claro, es que esto, ya os digo, esos son 5 millones de enterramientos, ¿vale? Aquí me han marcado que es donde quiero ir ahora. Aquí está Lina Morgan. Y luego cerca de... ¿Pero dónde está lo del Teatro Novedades? 8, número 8, número 8, número 8, 6, 7... ¿Dónde está el 8? Bueno, pues ahora no sé dónde está el 8. Pero vamos, cerca de, por esta zona, por aquí está Leandro de Borbón. Entonces vamos a ir para allá. Enrique Urquijo está por aquí. Cecilia está también por esta zona. Pero claro, es que encontrar aquí algo es... Pero bueno, para que os hagáis una idea, si este es el portón principal, ahora mismo estamos aquí. Entonces ahora vamos a hacer todo esto. Pero bueno, si venís alguna vez, que yo os lo recomiendo, sé que muchos vais a decir, ¿pero qué haces en un cementerio, hermosa? Pero la verdad que el turismo de cementerios puede ser muy interesante. Y bueno, los muertos están muertos, ya yo le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Pero bueno, eso ya es una opinión personal. Así que bueno, aquí en recuerdo a todas las víctimas del franquismo, de la represión, desde las tapias del cementerio, nos vamos a despedir rindiendo homenaje. Ya os digo, por favor, no entréis en discusiones políticas, ni en... Cada uno tiene derecho a tener sus ideas y no es justo que nadie sea asesinado por sus ideas, sean de la idea que sean. Así que bueno, esperamos que os haya interesado, os haya gustado y hasta el próximo vídeo.